Hay algo que no debería funcionar. Piénsalo un momento. Una señal de Internet viaja desde tu computadora, sube al espacio, rebota en un satélite que se desplaza a más de 27.000 kilómetros por hora, baja de nuevo a la Tierra, alcanza un servidor en otro continente y regresa a tu pantalla en menos de 40 milisegundos. Todo eso mientras el satélite que hizo posible esa conexión ya está a cientos de kilómetros de donde estaba cuando enviaste la primera solicitud. Y sin embargo funciona. No solo funciona, funciona con una consistencia que desafía la intuición de cualquiera que haya entendido, aunque sea vagamente, la física del movimiento orbital. La mayoría de la gente asume que Starlink es simplemente Internet por satélite, un concepto viejo con tecnología nueva. Pero esa descripción ignora casi todo lo que hace que este sistema sea radicalmente distinto a cualquier cosa que haya existido antes. Para entender por qué Starlink es una ruptura tecnológica real y no solo un anuncio de marketing, hay que entrar dentro del sistema, hay que seguir la señal. Durante décadas, el Internet satelital existió como una tecnología de último recurso. Funcionaba así, pero con una latencia de entre 600 y 700 milisegundos. Eso es más de medio segundo de retraso en cada solicitud. Para navegar una página web era tolerable, aunque lento. Para una videollamada era una conversación de película mal sincronizada. Para un videojuego era inútil. El motivo de esa latencia no era un problema de ingeniería mal resuelto. Era una consecuencia directa de la física. Los satélites geoestacionarios orbitan a unos 36.000 kilómetros de altura. Esa distancia es necesaria para que el satélite dé una vuelta completa alrededor de la Tierra exactamente en 24 horas, lo que lo mantiene fijo sobre el mismo punto. Es elegante, es útil para transmisiones de televisión, pero para Internet de baja latencia es un obstáculo fundamental. La señal simplemente tarda demasiado en recorrer esa distancia 2 veces. Starlink no resolvió este problema, lo evitó por completo. En lugar de un satélite enorme en órbita geoestacionaria, el sistema utiliza miles de satélites pequeños en órbita baja, entre 500 y 600 kilómetros de altitud. A esa distancia, la señal va y vuelve en una fracción del tiempo. La latencia cae a entre 20 y 40 milisegundos, un número que no solo hace posible la navegación fluida, sino también las videollamadas, los juegos en línea y las transacciones financieras en tiempo real. Pero esta solución crea un nuevo problema, y ese problema es, en muchos sentidos, el verdadero corazón de todo el sistema. Un satélite geoestacionario cubre desde su posición fija una enorme porción de la Tierra. Está siempre ahí, sobre el mismo punto, esperando. Un satélite en órbita baja, en cambio, se mueve con velocidad orbital completa. A 27.000 kilómetros por hora, un satélite de Starlink cruza el cielo visible desde un punto fijo en la Tierra en apenas unos minutos. Si el sistema dependiera de un solo satélite, o de un número pequeño, la conexión sería intermitente. Aparecería, desaparecería, reaparecería. La solución es la constelación, no un satélite, no 10, no 100, miles. La constelación de Starlink en su fase operativa actual cuenta con más de 5.000 satélites activos en órbita, con planes de expandirse a decenas de miles. Estos satélites están distribuidos en múltiples planos orbitales inclinados a distintos ángulos respecto al ecuador, de manera que en cualquier punto de la Tierra y en cualquier momento siempre hay varios satélites visibles sobre el horizonte. Cuando uno se aleja demasiado, otro ya está en posición para tomar el relevo. La transición entre satélites es automática e imperceptible para el usuario. Esto no es simplemente poner más satélites en el cielo. Es diseñar una red dinámica donde la cobertura emerge de la geometría orbital de todo el conjunto, no de la posición de un satélite individual. Es una diferencia conceptual profunda. Ahora sigamos la señal desde el principio. Cuando tu computadora envía una solicitud, digamos cargar una página web, esa solicitud viaja en forma de datos por el cable o la conexión inalámbrica local hasta el dispositivo terminal de Starlink, la antena que instalaste en el techo o en el jardín. Este dispositivo, que la empresa llama oficialmente terminal de usuario y que coloquialmente se conoce como Dishi por su forma de plato, no es una antena pasiva. Es un sistema de seguimiento activo. Aquí está uno de los detalles que más se pasan por alto del sistema. La antena de Starlink no apunta a un satélite fijo. No puede. El satélite se está moviendo todo el tiempo. Entonces, la antena rastrea continuamente los satélites visibles. Calcula cuál ofrece la mejor señal, apunta hacia él con precisión milimétrica, y cuando ese satélite abandona el ángulo óptimo de visión,
transfiere la conexión al siguiente sin interrumpir el flujo de datos. El terminal de usuario logra esto mediante una tecnología llamada Phased Array, o antena de matriz en fase. En lugar de un plato que se mueva físicamente, lo que sería lento y mecánicamente frágil, el terminal contiene cientos de antenas diminutas, dispuestas en una cuadrícula plana. Al controlar electrónicamente la fase de las ondas emitidas por cada una de estas microantenas, el sistema puede dirigir el haz de radio en cualquier dirección sin mover ninguna pieza móvil. El haz se forma, se mueve y se redirige en microsegundos, todo mediante pura electrónica. Este mecanismo es la razón por la cual el terminal puede ser plano, compacto y relativamente silencioso. Y es también una de las piezas de ingeniería más sofisticadas de todo el sistema. La señal sube desde el terminal al satélite. ¿Pero qué ocurre dentro del satélite? Cada satélite de Starlink es, en esencia, un nodo de una red de comunicaciones en movimiento constante. Recibe la señal del terminal de usuario en una banda de frecuencias, la procesa y la reenvía hacia abajo a las estaciones terrestres que SpaceX llama gateways o puertas de enlace. Estas estaciones terrestres están conectadas al Internet global mediante fibra óptica convencional. Son el puente entre la red satelital y la infraestructura terrestre de Internet. El flujo completo es este. Tu solicitud sale del terminal, sube al satélite, baja a la estación terrestre más próxima, entra al Internet convencional, llega al servidor de destino y el proceso se invierte. Todo en unas pocas decenas de milisegundos. Pero hay una versión más avanzada de este proceso que cambia la ecuación de manera significativa. Las versiones más recientes de los satélites Starlink incorporan lo que se llama enlaces láser entre satélites, o ISL por sus siglas en inglés. Esto significa que los satélites no solo se comunican con la Tierra, también se comunican entre sí mediante láseres en el espacio. Esto tiene una consecuencia que no es obvia hasta que la piensas despacio. En la Tierra, las señales de Internet viajan por fibra óptica, que transmite luz a través de un material con un índice de refracción que hace que la velocidad efectiva sea aproximadamente el 65% de la velocidad de la luz en el vacío. En el espacio, los láseres viajan en el vacío, a la velocidad máxima. Para conexiones de muy larga distancia, entre continentes, por ejemplo, la ruta a través del espacio puede ser más rápida que la ruta por fibra submarina. En términos prácticos, esto significa que una llamada de Nueva York a Londres puede recorrer parte de su trayecto por la constelación de satélites Starlink más rápido que si usara los cables submarinos del Atlántico. No es un escenario teórico, es algo que ya ocurre. Hasta aquí, el sistema parece casi mágico, pero la física impone límites reales y vale la pena entenderlos con precisión. El primero es la latencia irreducible. Incluso en órbita baja, la señal recorre entre 500 y 1000 kilómetros solo para llegar al satélite. Multiplicado por el viaje de ida y vuelta más el tiempo de procesamiento, la latencia tiene un piso físico que no puede ignorarse. Starlink anuncia latencias típicas de entre 20 y 40 milisegundos bajo condiciones normales. Es bueno, pero una conexión por fibra directa puede tener latencias de menos de 5 milisegundos. Para aplicaciones que demandan el menor retardo posible, la diferencia sigue importando. El segundo límite es el ancho de banda compartido. Cada satélite tiene una capacidad total de transmisión. Esa capacidad se divide entre todos los usuarios que, en ese momento, están conectados a ese satélite. En zonas densamente pobladas con muchos usuarios simultáneos, la velocidad de cada conexión individual puede degradarse. El sistema está diseñado para mitigar esto con la densidad de la constelación, pero el límite físico no desaparece. El tercero, y quizás el más fascinante desde el punto de vista de la ingeniería, es el calor. Los satélites de Starlink son dispositivos electrónicos que consumen energía de manera continua. En el espacio, disipar calor es un problema radicalmente distinto al que tenemos en la Tierra. No hay aire para la convección. El único mecanismo de enfriamiento disponible es la radiación térmica infrarroja. Los satélites deben diseñarse para radiar suficiente calor hacia el espacio sin que sus componentes se sobrecalienten. Esto impone restricciones sobre la densidad de los componentes electrónicos y sobre la potencia máxima de transmisión sostenida. Hay un error conceptual que aparece con frecuencia cuando la gente habla de Starlink. Se asume que el sistema proporciona Internet en el sentido en que una empresa de telecomunicaciones tendería cables o instalaría torres. No es así. Starlink no genera Internet. Es una red de transporte.
Su función es mover datos entre el usuario y la infraestructura de Internet global existente. Los servidores, los centros de datos, el contenido, todo eso sigue siendo terrestre. Lo que Starlink resuelve es el acceso. Lleva hasta el último kilómetro, o en muchos casos, los últimos 1000 kilómetros, la conectividad a usuarios que de otra manera no la tendrían. Esta distinción importa porque define dónde están los límites reales del sistema. Starlink no puede hacer más rápido un servidor lento, no puede reducir la latencia de un sitio web mal optimizado, puede llevar la señal desde el usuario hasta el punto de entrada a Internet global en 40 milisegundos, pero lo que ocurre después de ese punto depende de la infraestructura convencional. También importa porque explica una elección de diseño central. Las estaciones terrestres de Starlink, los gateways, están estratégicamente ubicadas cerca de los nodos de Internet de alta capacidad, no al azar. La eficiencia del sistema completo depende de que el tramo terrestre, una vez que la señal aterriza, sea lo más corto y rápido posible. Comprender cómo funciona Starlink también requiere entender cómo llegó a ser posible. La versión original del concepto de Internet satelital de baja latencia no era nueva. Empresas como Teledesic, respaldada en los años 90 por Bill Gates y Craig McCaw, propusieron constelaciones de satélites en órbita baja con objetivos similares. El proyecto fracasó, no porque la idea fuera mala, sino porque el costo de lanzar cientos de satélites al espacio en los años 90 era astronómico en el sentido literal de la palabra. Lo que hizo posible Starlink no fue una sola innovación, sino la convergencia de varias. El costo de lanzamiento por kilogramo a órbita se redujo de manera dramática con el desarrollo de cohetes reutilizables, particularmente el Falcon 9 de SpaceX. Un satélite de Starlink pesa alrededor de 300 kilogramos. Cada lanzamiento del Falcon 9 puede llevar entre 50 y 60 satélites simultáneamente. La economía de escala, combinada con la reutilización del cohete, hace que el costo por satélite en órbita sea una fracción de lo que era posible 2 décadas atrás. Al mismo tiempo, la miniaturización de la electrónica permitió diseñar satélites funcionales y capaces en un formato mucho más compacto que los satélites tradicionales. Los satélites de Starlink no son cuadrados dorados con paneles solares gigantes. Son planos relativamente pequeños, producidos en masa en una fábrica en Redmond, Washington, con procesos que recuerdan más a la manufactura de electrónica de consumo que a la construcción artesanal de spacecraft. Y el software, el sistema de control de la constelación, la orquestación de miles de satélites, la coordinación de las transferencias de conexión entre ellos, la gestión de interferencias, la actualización de firmware en órbita. Es un sistema de software de una complejidad extraordinaria. SpaceX puede actualizar el software de sus satélites de la misma manera que una empresa tecnológica actualiza una aplicación. Eso era impensable para los sistemas espaciales de generaciones anteriores. La constelación plantea también preguntas que la comunidad científica no ha terminado de resolver. Miles de satélites en órbita baja aumentan la densidad del tráfico en esa región del espacio. Las colisiones, aunque estadísticamente raras, generan fragmentos que pueden permanecer en órbita durante años y representar riesgos para otros satélites y para misiones tripuladas. El fenómeno, conocido como síndrome de Kessler en su forma extrema, describe un escenario teórico donde las colisiones en cascada hacen ciertas órbitas inutilizables. Starlink responde a esto con sistemas de propulsión a bordo que permiten maniobras de evasión autónomas y con el diseño de los satélites para que, al final de su vida útil, puedan ser retirados de órbita de manera controlada, reingresando a la atmósfera donde se desintegran. La altitud de operación, relativamente baja, acelera este proceso de forma natural por el arrastre residual atmosférico. Pero el debate sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas constelaciones masivas continúa abierto. También está el impacto en la astronomía. Los satélites de Starlink son visibles a simple vista en ciertas condiciones, especialmente poco después del lanzamiento. Los astrónomos han documentado su aparición como rayas brillantes en imágenes de larga exposición. SpaceX ha experimentado con recubrimientos antirreflectantes y con visores para reducir el brillo. La evidencia sugiere que las versiones más recientes de los satélites son significativamente menos brillantes que las primeras generaciones. Es un compromiso activo, aunque no perfectamente resuelto. Hay algo que este sistema revela sobre la naturaleza de la infraestructura tecnológica que va más allá de Starlink mismo. Durante décadas se asumió que ciertas regiones del mundo estaban simplemente fuera del alcance de la conectividad de alta velocidad, no por falta de demanda, sino por falta de viabilidad económica.
tender fibra óptica a través de miles de kilómetros de desierto, de montaña, de océano o de zonas de baja densidad poblacional no tenía sentido desde la perspectiva de retorno de inversión de las telecomunicaciones convencionales. Starlink cambia esa ecuación de manera fundamental. La infraestructura que está en el espacio cubre toda la superficie terrestre de manera relativamente uniforme. El costo marginal de añadir un usuario en una zona remota de Mongolia es, desde la perspectiva del sistema, similar al de añadir un usuario en los suburbios de Tokio. La señal ya pasa por encima de ambos. Esto no resuelve todos los problemas de acceso. El terminal de usuario tiene un costo que no es trivial para muchas economías. El servicio mensual tampoco es gratuito. Pero por primera vez en la historia, la arquitectura técnica de un sistema de telecomunicaciones está diseñada sin la geografía física como limitante fundamental. Y eso no es una promesa de marketing, es una consecuencia directa de la física orbital. Cuando tu señal sube al espacio esta noche, si usas Starlink o simplemente cuando piensas en alguien que lo hace en algún lugar remoto del planeta, esa señal no viaja sola. Viaja a través de una red que no existía hace 10 años, construida sobre física orbital centenaria, electrónica de punta, software de una complejidad casi incomprensible, y cohetes que aterrizan solos después de lanzar 50 satélites al espacio. No hay cables debajo del océano, no hay torres de telecomunicaciones, no hay nada visible en absoluto, solo geometría orbital, láseres en el vacío y antenas que apuntan a objetivos que se mueven a miles de kilómetros por hora sin nunca perder la señal. La próxima vez que alguien diga que Internet es como agua, siempre disponible, siempre invisible, siempre dada por sentada, recuerda que en algún punto de ese camino invisible hubo personas que decidieron poner miles de satélites en órbita para que esa metáfora pudiera ser, por primera vez en la historia, literalmente verdadera para cualquier persona en cualquier punto del planeta. Nada de eso es simple, nada de eso es trivial. Y la mayoría del tiempo ocurre sin que nadie lo note, que es exactamente cómo debe funcionar una infraestructura que realmente funciona. Cada vez que conectas un dispositivo a Internet, una cadena de física, ingeniería y geometría orbital se activa en silencio para que todo funcione sin que tengas que pensar en ello. Eso es lo que hacemos aquí en Cómo Funciona Todo. Abrir los sistemas que el mundo da por sentados y mirar adentro. Si este video te hizo ver algo cotidiano de una manera que no esperabas, el like es la forma más simple de decírnoslo. Y si quieres seguir entrando por dentro de las máquinas, los sistemas y las tecnologías que sostienen el mundo moderno, suscríbete al canal. Hay mucho más por explorar.